Cuando piensas en el universo lo ves como una nube caótica de galaxias flotando al azar. Pero hoy te lo voy a enseñar usando la escala más grande posible y te aseguro que te va a sorprender. Porque existe un esqueleto invisible que lo estructura todo. Una red cósmica colosal de filamentos, nodos y vacíos que se extiende cientos de millones de años luz. Pero si lo piensas, el universo nació casi perfectamente uniforme tras el Big Bang. Entonces, ¿cómo ha podido acabar organizándose en esas estructuras tan gigantes? Y lo que es aún más intrigante, ¿por qué algunas regiones están repletas de galaxias mientras que otras están casi completamente vacías? Pues toma asiento porque en este vídeo te voy a contar cómo se descubrió la estructura a gran escala del cosmos y qué ejemplos se han detectado actualmente, qué papel juegan la gravedad y la materia oscura y qué información nos aporta esta red cósmica sobre el origen del universo. Durante buena parte del siglo XX, el problema esencial al que se enfrentaban los cosmólogos era sorprendentemente básico: saber cómo se distribuye realmente la materia en el universo. Y en ese sentido, la cosmología partió de una idea muy potente llamada principio cosmológico, según el cual, si observas el universo a suficiente escala y desde cualquier punto, deberías verlo exactamente igual en todas direcciones. Es decir, sería un universo homogéneo e isótropo. Pero ojo, porque esta idea es correcta, aunque solo si se entiende bien. Y es que no significa que el universo sea uniforme a todas las escalas, sino que al promediar volúmenes enormes, las irregularidades locales adquieren poca importancia. El problema es que nuestro cerebro no piensa en promedios cósmicos, sino en lo que puede percibir. Y claro, a pequeña escala, el universo es profundamente desigual. De hecho, existen galaxias, pero no están solas, porque forman grupos, y esos grupos se unen para formar cúmulos, y los cúmulos, a su vez, se organizan en supercúmulos. Así que una cosa es el universo promedio, y otra muy distinta es el universo real, que está repleto de estructura. Y esta distinción es crucial porque durante mucho tiempo se confundieron ambos conceptos. Además, piensa que si las galaxias estuvieran distribuidas al azar, como puntos lanzados sin orden en el espacio, la gravedad no tendría nada interesante que ofrecer. La distribución aleatoria pura sería inestable y efímera, incapaz de sostener estructuras coherentes durante miles de millones de años. Pero sucede todo lo contrario. La gravedad amplifica las diferencias. Donde hay un poco más de masa, atrae más materia. Donde hay menos, se vacía aún más. Así que un universo gobernado por la gravedad no puede acabar siendo aleatorio. Y si hoy vemos estructura, es porque esa estructura se ha estado amplificando desde el principio. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo podemos comprobarlo? Porque no basta con mirar el cielo. Desde la Tierra, el universo es una proyección bidimensional. Eso implica que podemos ver galaxias superpuestas en el mismo punto del cielo y que, en realidad, pueden estar separadas cientos de millones de años luz. Y este es el típico problema que no solo requiere una aproximación distinta, sino una forma de pensar distinta. Así que déjame que te cuente algo muy curioso. Durante años pensé que yo no era bueno en matemáticas, hasta que me di cuenta de que no es un tema de talento, sino de cómo aprendes. ¿Y sabes qué? Ojalá hubiese existido entonces Brilliant. En Brilliant no estás viendo cómo alguien resuelve problemas, tú los resuelves. Te plantean situaciones visuales interactivas y te obligan a pensar hasta que el concepto realmente tiene sentido. Y es que claro, obviamente es mejor no intentar aprender un tema nuevo con una teoría abstracta, sino con un problema visual en pantalla. Mueves cosas, pruebas opciones, te equivocas y la plataforma te va guiando con pistas solo cuando las necesitas. Y si te atascas, no te da la respuesta, te hace cambiar de enfoque. Así vas aprendiendo a pensar y a razonar a otro nivel. Además empiezas donde tiene sentido para ti y avanzas a tu ritmo. Aquí la clave no está en memorizar fórmulas, sino en entender por qué funcionan. Y esto es lo mejor de Brilliant, que no sales sabiendo solo un tema, sino que sales siendo mejor pensador y siendo mejor resolviendo problemas. Así que ya sabes, si quieres probar Brilliant, tienes 30 días gratis entrando a brilliant.org/doctorfisión o escaneando el QR que ves en pantalla. Además tienen un 20% de descuento en el plan anual Premium, con acceso ilimitado a todos los recursos. Muchas gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo. Así que para entender la distribución real de la materia haría falta medir distancias, no solo posiciones aparentes. Y ahí es donde la cosmología dio un salto decisivo. La técnica del desplazamiento al rojo permitió por primera vez reconstruir el universo en 3 dimensiones. Al medir cómo se estira la luz de las galaxias debido a la expansión cósmica, los astrónomos pudieron estimar a qué distancia se encuentran realmente. Y cuando empezaron a construir mapas tridimensionales, ocurrió algo que nadie esperaba. Las galaxias no llenaban el espacio de forma suave. Empezaron a aparecer vacíos enormes, regiones casi desiertas y concentraciones alargadas que parecían conectar unas zonas densas con otras. De hecho, el punto de inflexión
llegó con uno de los descubrimientos más impactantes de la cosmología observacional. Te hablo de la Gran Muralla CFA. En 1989, al cartografiar una región relativamente cercana del universo, Margaret Geller y John Uchra, del Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian, se encontraron con una estructura coherente de más de 500 millones de años luz de extensión. No era un cúmulo ni un supercúmulo aislado, sino algo completamente distinto. Una pared de galaxias, una estructura filamentosa gigantesca que desafiaba la intuición y obligaba a replantear cómo se organiza el cosmos. Como puedes suponer, este hallazgo no fue una curiosidad aislada, fue la primera evidencia clara de que el universo, a gran escala, está organizado en patrones coherentes, filamentos, nodos densos y enormes vacíos entre ellos. A partir de ahí, lo que antes parecían anomalías empezaron a encajar como piezas de un mismo puzzle. El concepto de red cósmica dejó de ser una metáfora sugerente para convertirse en una descripción física del universo real. Y justo en ese momento la pregunta ya era otra diferente, porque ya no se trataba de saber si el universo tenía estructura, sino por qué esa estructura tiene exactamente la forma que tiene. Bueno, pues para responder a esa pregunta hay que hacer algo inevitable en cosmología, mirar hacia atrás en el tiempo. De hecho, muy atrás, hasta una época en la que ni siquiera existían galaxias, ni estrellas, ni átomos complejos. Porque, aunque te parezca extraño, la forma actual del universo no se decide tarde, sino extraordinariamente pronto. Tras el Big Bang, el universo pasó por una fase en la que era tan caliente y denso que la materia y la radiación estaban completamente acopladas. La luz no podía viajar libremente y el cosmos era un plasma opaco. Pero unos 380.000 años después ocurrió un evento clave conocido como recombinación, en los que los electrones se unieron a los protones, se formaron los primeros átomos neutros y por primera vez la luz pudo propagarse sin obstáculos. Ese momento dejó una huella que todavía podemos observar hoy, en forma de radiación de microondas. Y lo más importante, esa luz no era perfectamente uniforme. Es cierto que a primera vista el universo, tras la recombinación, era extraordinariamente homogéneo. Las diferencias de densidad eran minúsculas, del orden de una parte en 100.000, pero esas pequeñas irregularidades no eran ruido, ni imperfecciones sin importancia. Se trataba de fluctuaciones reales de densidad, regiones con una cantidad de materia ligeramente mayor o menor que el promedio. Y aunque te parezcan insignificantes, esas diferencias fueron absolutamente decisivas. Porque la gravedad no necesita grandes contrastes para actuar, le basta con una mínima ventaja inicial. Así que en las regiones donde había un poco más de materia, la atracción gravitatoria era ligeramente mayor. Y con el paso del tiempo, esa ventaja se amplificó. Las regiones más densas atrajeron más materia, mientras que las menos densas fueron quedando cada vez más vacías. Y así comenzó el crecimiento de la estructura cósmica. Bueno, pues aquí llega una de las preguntas más difíciles de responder para los cosmólogos. ¿Tiene sentido que esas fluctuaciones iniciales marcaran el camino del universo? Pero, ¿cómo se originaron? Pues la respuesta nos lleva a una de las ideas más potentes de la cosmología moderna: la inflación. Según los modelos inflacionarios, el universo primitivo experimentó una expansión extremadamente rápida en una fracción diminuta de tiempo. Durante ese proceso, fluctuaciones cuánticas microscópicas, inevitables a nivel fundamental, sufrieron una expansión gigante hasta escalas astronómicas. Fíjate bien en lo que te estoy contando. Unas irregularidades que surgieron en el reino cuántico acabaron convirtiéndose en las semillas de estructuras macroscópicas como galaxias, cúmulos y supercúmulos. Y lo más fascinante es que no estamos hablando de una idea puramente teórica, porque esas semillas siguen ahí, impresas en el cielo, y las podemos medir. Misiones como COBE I y más tarde WMAP y Planck han cartografiado el fondo cósmico de microondas con una precisión asombrosa. Y al analizar ese mapa, lo que aparece es un patrón muy concreto de pequeñas anisotropías de temperatura que reflejan directamente las fluctuaciones de densidad en el universo primitivo. Cada uno de esos puntos ligeramente más calientes o más fríos corresponden a una región con un poco más o un poco menos de materia. Y lo más sorprendente es que la distribución estadística de estas anisotropías coincide de forma extraordinaria con la estructura que observamos hoy a gran escala. Además, los cosmólogos no solo observan estas fluctuaciones, sino que estudian cómo varían con la escala. Esto se recoge en lo que se conoce como el espectro de potencia, que nos informa sobre qué nivel de estructura había para cada tamaño en el universo temprano. Bueno, pues cuando ese espectro se introduce en simulaciones cosmológicas y se deja evolucionar el universo bajo la acción de la gravedad, ocurre algo impresionante. Las pequeñas irregularidades del fondo cósmico crecen, se conectan y acaban formando una red de filamentos, nodos densos y grandes vacíos que reproduce con enorme fidelidad la red cósmica que hoy observamos. Así que la conclusión es
contundente. La estructura a gran escala del universo no es un accidente tardío, sino una consecuencia inevitable de unas condiciones iniciales muy concretas, grabadas en el cosmos desde sus primeros cientos de miles de años. Y ahora que ya sabes de dónde vienen esas semillas, la siguiente pregunta es obligada. ¿Qué ingrediente del universo fue el responsable de que crecieran con tanta eficacia? Pues la respuesta a esa pregunta apunta directamente a un protagonista que no podemos ver, pero cuya huella está por todas partes: la materia oscura. Porque si algo quedó claro muy pronto es que la materia normal o bariónica, la que forma estrellas, planetas y galaxias, no basta. De hecho, cuando los cosmólogos intentaban explicar el crecimiento de la estructura usando solo materia bariónica, los números simplemente no salían. La expansión del universo era demasiado rápida y la presión del gas demasiado intensa como para que esas pequeñas fluctuaciones iniciales pudieran colapsar con la eficacia necesaria. Además, al estudiar cómo rotan las galaxias y los cúmulos, se descubrió que las estrellas exteriores se mueven demasiado rápido como para estar ligadas solo por la gravedad de la materia visible. Así que ahora mismo la comunidad científica solo tiene una explicación coherente. Existe una enorme cantidad de masa que no emite luz, no absorbe radiación y solo se manifiesta a través de la gravedad. Y es aquí donde la historia de la estructura cósmica da un giro decisivo, porque la materia oscura no solo añade masa, sino que cambia por completo el ritmo al que crece el universo. A diferencia de la materia bariónica, no interactúa con la radiación, no siente presión, no se calienta y no se frena. Por tanto, se estima que desde etapas muy tempranas empezó a colapsar, formando concentraciones gravitatorias llamadas halos de materia oscura. Estos halos actuaron como auténticos moldes gravitatorios, es decir, regiones donde la gravedad ya estaba organizada antes incluso de que el gas pudiera enfriarse lo suficiente como para formar estrellas. Y cuando eso ocurrió, la materia visible simplemente cayó en esos pozos preexistentes, iluminando una estructura que realmente ya estaba allí. En pocas palabras, se puede decir que la materia oscura construyó el esqueleto del universo y la materia visible lo hizo observable. Quédate con una idea clave: si queremos entender la forma del universo, no basta con mirar lo que brilla, sino que tenemos que reconstruir lo que no vemos, porque el verdadero arquitecto del cosmos opera en la oscuridad. Y claro, si la materia oscura es el verdadero andamiaje del cosmos, no me resisto a contarte ahora qué forma adopta ese andamiaje. Pues lo que emerge, tanto en las observaciones como en las simulaciones, es un patrón muy concreto: una red de filamentos, nodos y vacíos. Desde el punto de vista físico, un filamento cósmico no es una simple alineación de galaxias. Es una estructura alargada dominada por materia oscura, en la que la gravedad canaliza la materia a lo largo de direcciones preferentes. Su densidad es mayor que el promedio cósmico, su extensión puede alcanzar cientos de millones de años luz y su masa es enorme. A lo largo de estos filamentos fluye el gas arrastrado por la gravedad, alimentando a las galaxias que se encuentran incrustadas en ellos. Por eso las galaxias no evolucionan de forma aislada. Su crecimiento, su orientación e incluso su formación estelar están profundamente condicionados por el filamento al que pertenecen. Y siguiendo un filamento, tarde o temprano llegaríamos a un nodo, el punto donde convergen varios filamentos. Estas intersecciones son pozos gravitatorios profundos dominados por materia oscura y dan lugar a los cúmulos de galaxias, que son las estructuras ligadas más masivas del universo. Porque un cúmulo no es solo un conjunto de galaxias, sino que contiene enormes cantidades de gas calentado hasta millones de grados, observable en rayos X. Además, presenta una dinámica interna extrema, con galaxias moviéndose a miles de kilómetros por segundo y fusionándose con el tiempo. A escalas mayores, varios cúmulos conectados forman supercúmulos, que serían los nodos gigantes del entramado cósmico. Y si la materia se concentra en filamentos y nodos, el espacio restante queda dominado por los vacíos cósmicos, que son regiones inmensas con densidades de materia muy inferiores al promedio, que ocupan la mayor parte del volumen del universo. Pero no te dejes engañar, lejos de ser estáticos, estos vacíos evolucionan activamente. Es decir, se expanden más rápido que el promedio y empujan la materia hacia sus bordes, reforzando filamentos y paredes galácticas. Además, en su interior apenas se forman galaxias, lo que los convierte en entornos ideales para poner a prueba los modelos cosmológicos. Y ahora que hemos llegado a este punto, después de analizar las estructuras más gigantescas que dan soporte al universo, ¿todavía no te ha surgido la curiosidad de dónde quedamos nosotros en todo esto? Pues vamos a partir desde nuestro propio vecindario cósmico, porque hablar de filamentos, nodos y vacíos a escalas gigantescas puede parecer abstracto, hasta que te das cuenta que nosotros estamos dentro de uno de ellos. Eso sí, quiero aclararte un concepto clave: un supercúmulo no es simplemente una colección grande de galaxias. Desde el punto de vista físico, se trata de una región del espacio donde la materia está organizada de forma coherente, pero no necesariamente ligada de manera gravitacional
como un todo. A diferencia de los cúmulos de galaxias que sí están unidos por su propia gravedad, muchos supercúmulos son estructuras transitorias moldeadas por el flujo de materia a gran escala. Y esa es una diferencia crucial porque no todas las estructuras que vemos permanecerán unidas para siempre. Algunas acabarán colapsando y otras se dispersarán lentamente por el efecto de la expansión del universo. Así que definir dónde nos encontramos no consiste solo en señalar una posición, sino en entender a qué corrientes gravitatorias pertenecemos. Bueno, pues durante mucho tiempo se pensó que nuestra galaxia formaba parte del supercúmulo de Virgo, y no era una mala aproximación, pero a medida que se empezaron a mapear los movimientos reales de las galaxias y no solo sus posiciones, surgió una imagen mucho más profunda. Ese punto de inflexión llegó con la identificación de la Laniakea, un supercúmulo definido no solo por su forma visual, sino por su dinámica. Al estudiar cómo se mueven miles de galaxias, se descubrió que todas ellas fluyen lentamente hacia una misma región de atracción gravitatoria, y precisamente ese patrón de movimiento es lo que define a la Laniakea. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no solo está cerca de Virgo, sino que se mueve junto a él, arrastrada por el mismo campo gravitatorio a gran escala. Y eso cambia por completo la forma de entender nuestro entorno, porque no vivimos en un punto aislado del espacio, sino dentro de una cuenca de atracción gigantesca conectada a la red cósmica a través de filamentos de materia oscura. Por tanto, nuestro lugar en el universo no es solo una dirección fija, sino una historia de conexiones gravitatorias. Una historia que nos recuerda que incluso a escalas inconcebiblemente grandes no estamos aislados, sino profundamente integrados en la estructura del cosmos. Entender la estructura a gran escala del universo no consiste únicamente en cartografiar filamentos y vacíos, sino en reconocer que nuestra propia existencia está ligada a condiciones físicas establecidas cuando el cosmos apenas comenzaba a desarrollarse. Cada estrella, cada átomo y cada forma de vida posible dependen de ese delicado entramado inicial. Y quizá cuando comprendemos eso, el universo deja de parecer frío y distante y empieza a ser profundamente coherente. La red cósmica no solo sostiene galaxias, también sostiene nuestras propias preguntas. Y si podemos comprenderla es porque, de algún modo profundo, también formamos parte de ella. Antes de irme me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es El enigma de la materia oscura y el otro La búsqueda de las primeras estrellas. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.